Bien, vamos a cambiar de tema ahora. Volvemos a hablar del caso de Agustín, del chiquito que falleció a raíz de los golpes que le propinó aparentemente su padrastro, quien se encuentra detenido. Hacíamos un análisis ayer porque en las primeras declaraciones que él dio, él dijo que el chiquito se cayó. Y la autopsia dijo otra cosa. Estallido de hígado concretamente. De eso vamos a hablar con el doctor Claudio Sanabria, que está acá en nuestra mesa de trabajo. Claudio, gracias por estar. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Bueno, era lo que hacíamos referencia ayer, en el sentido que tiene que ser un golpe muy contundente, fortísimo para provocar el estallido del hígado, ¿no? Mira, cuando el padrastro cuenta que él se cayó de la bañera, ningún golpe en la bañera genera un estallido de hígado. Primero porque el hígado, la naturaleza lo que hizo, lo protegió con las costillas, o sea que está detrás de las costillas. Si este fuera mi hígado, estaría acá, yo tengo las costillas. De tal manera que para que el hígado estalle, vos tenés que romper las costillas. Y eso generar un traumatismo en el hígado que es friable, quiere decir que es maleable el hígado, es una masa medio gelatinosa, ¿sí? No compacta, que se destruye. Ahora, ¿qué fue lo importante? ¿Por qué se inserta el hueso de la costilla rota, por decirlo así? Claro, lo hace estallar y por los golpes. Dos cosas importantes. Llaman al SAME porque el chico estaba inconsciente. Lo que cuenta la hermana Bárbara en la cámara Gesell es que el padrastro lo tomó del cuello, le pegó en la cabeza, en el tórax y en el abdomen. Y eso ya lo vio, los golpes que no tenían coincidencia con lo que contaba el padrastro, el médico que lo lleva al SAME. Cuando llega el chico inconsciente, ¿por qué llega inconsciente? Porque la sangre que perdió en el hígado quedó todo en la cavidad peritoneal, no puede salir afuera. Entonces, externamente no hay, porque es una hemorragia interna. Lo intentan reanimar con la resucitación cardiopulmonar, le hacen varios tiempos y no logran. El médico que lo atiende en la guardia del Piñeiro lo que dice es, este chico no murió por un golpe, este chico lo golpearon. Y eso lo confirma después la autopsia, que tenía diferentes golpes en varias partes del cuerpo, que hizo estallar este órgano, que es el laboratorio del cuerpo, y produjo la gran hemorragia que lo dejó inconsciente y que finalmente, desgraciadamente, le provocó el paro cardiorrespiratorio. ¿Eso cuánto tiempo es todo el procedimiento, el momento del golpe, la agresión, el estallido del hígado hasta perder la vida? ¿Cuánto te puede llevar? A veces ocurre en dos tiempos. El hígado tiene una membrana que lo envuelve como si fuera un celofán. A veces el hematoma queda encapsulado. Por el tiempo breve que fue, no sabemos cuánto tiempo estuvo inconsciente el chico. Seguramente la ruptura del hígado fue en varias partes y eso produjo el sangrado en la cavidad peritoneal, que eso hizo que quedara inconsciente. Ahí llama al SAME, llama a su mujer y le dice que el chico se golpeó y que está desmayado, porque el chico cuando vino el SAME todavía estaba vivo, así que no sabemos cuánto tiempo él esperó para que estuviera. Lo que sí queda claro es que la hemorragia interna hizo que perdiera sangre, el corazón se quedara sin sangre y finalmente le provocó el paro cardiorrespiratorio por traumatismo interno. A ver, estamos hablando de un hombre que aparentemente practicaba artes marciales. Este tipo de golpe necesariamente tiene que ser alguien que sepa dónde pegar o cómo pegar. Es decir, de alguna manera, ¿lo ayudó a cumplir su objetivo? Mira, siempre alguien que practica artes marciales o sabe algún arte como boxeo, sabe pegar más fuerte con mayor magnitud. Igual recordemos que la víctima es un chico de 5 años, donde sus costillas son muy friables, muy blanditas, a veces un apretón, un golpe puede fracturar, y él se quejaba, cuenta la hermana que se quejaba del dolor, con lo cual no sé si las costillas no se las fracturó antes, y la autopsia lo que va a determinar si cuando uno golpea a un chico quedan diferentes lesiones. Para hacerlo fácil, un hematoma, viste que va cambiando de color. Seguramente la autopsia encontró, si era un chico golpeado, diferentes hematomas. Por las tonalidades del hematoma. Y eso lo va a dar el histopatológico. Y eso confirmará que no fue una caída en la bañera ocasional, que fue un accidente, sino que era un chico que habitualmente era golpeado. Terrible, la verdad que es terrible, y la magnitud y la desproporción entre un adulto y un chico. Uno ve las fotos que pasaron del chico y la verdad que impresiona la violencia contra alguien que no se puede defender. Claramente un adulto contra un chico de 5 años no hay magnitud. No, además de todo esto presenciado a su vez por
la hermanita de 7 años, ¿no? Que estaba amenazada, que no podía decir. Por eso los datos que cuento ahora, que lo tomó del cuello, que el chico quería vomitar y que le vuelve a pegar en el tórax, donde el chico se quejaba, lo cuenta la hermana en cámara Gesell, que para que la gente lo entienda es una pantalla que parece un espejo y lo hace jugando, y a través del juego puede contar, no por un interrogatorio. A los menores de edad, la cámara Gesell es un psicólogo, lo hace jugar y en el juego representa, para que no sea traumático, lo que vos le querés preguntar. Y eso está observado y filmado desde afuera. En esa cámara Gesell la hermana cuenta que lo agarró del cuello, que el chico quería vomitar y que le volvió a pegar en el tórax. Por eso cuento que el hígado está detrás de las costillas y eso es lo que le generó el estallido del hígado que produjo la hemorragia que finalmente lo mató. Claro. Habló también de una cardiopatía, ¿no? De una cardiopatía que tenía el chiquito de nacimiento. Y que esto le provocaría, cierta inestabilidad, que era un chico que aparentemente se caía seguido, entonces no sabemos por un lado si era cierto o si se justificaba, de alguna manera este hombre intentaba justificar los golpes que presentaba el chico diciendo que el nene se caía. Mira, eso fue lo que pasó al principio, incluso la policía lo detiene ante la sospecha, lo confirma el médico del SAME, lo confirma el médico que hizo la reanimación. Ahora, el informe definitivo va a salir de la autopsia, si era un chico golpeado o se caía por esta patología cardíaca, va a ser, porque la magnitud de los golpes, digo, para que se entienda fácil, si vos te golpeás con una bañera queda un borde romo. Si vos tenés múltiples golpes, uno puede determinar si era un chico golpeado o si se caía de una caída simple, como que uno se tropieza, se desvanece. O sea, la autopsia, ahora hubo un informe preliminar que encontró estos 3 tipos de golpes, en la cabeza, en el tórax y el abdomen, y cuando esté el informe histopatológico, 20 días, 30 días, va a confirmar exactamente si era un chico que era golpeado habitualmente o se caía tal vez por su cardiopatía. Ahora, ¿la cardiopatía puede llevar a provocar ese tipo de caídas por desvanecimiento, porque el corazón no te funciona bien en ese momento? Si tuvieras una arritmia o el corazón dejara de bombear por un instante, podría tener caídas habitualmente. Ahora, hay todo un entorno que salió a hablar familiares, que era un hombre violento. La hermana dijo que era amenazado y que no podía hablar, por eso le hicieron la cámara Gesell. Hay que esperar el informe definitivo de la autopsia y dicen que cuando la mamá recibió el informe de la autopsia, recién ahí cambió la opinión de que no había sido un accidente, sino que en realidad había sido golpe. Claro, pero digo, por eso le preguntamos cuán factible es que un chiquito que tenga una cardiopatía pueda perder, por ejemplo, no sé, el equilibrio, se pueda desvanecer seguido, pueda tener determinados golpes, como para que sea utilizado como argumento por alguien que está cuidado de ese nene y dice, está golpeado, no, porque se cayó a raíz de la cardiopatía que tiene y demás. Digo, la madre sabía, porque dentro del sufrimiento que ella misma tenía, veía maltratar a su hijo o estaba ajena a esto y creía que la violencia era solo con ella. Ahí hay dos cosas. Si el chico tenía una cardiopatía y le producía un desvanecimiento, imagínate que la altura de un chico de 1 metro no produce una lesión tan grande como para que estalle el hígado. Primera cosa. Digamos, ¿es probable que se caiga si tenía una cardiopatía? Sí. Ahora, la magnitud del golpe, él incluso dijo que se subió a la bañera como para lavarse los dientes y de ahí se cayó. O sea, puede ser, como teoría puede ser. Ahora, la mamá veía que lo golpeaban o no, era una víctima de la violencia familiar. Eso lo determinarán las pericias. ¿Y puede salvarse una persona que tiene un estallido de hígado? Mira, puede salvarse. De hecho, los traumatismos de hígados, la ruptura de hígado, o sea, en accidentes automovilísticos, cuando la gente no usa cinturón y estalla el tórax contra el volante, en las caídas, en las heridas de bala o de arma blanca que perforan el hígado, se puede operar y si tenés que tener un ecógrafo para darte cuenta que tiene una hemorragia. Hoy cualquier traumatismo de tórax y abdomen, cualquier hospital público, te hacen una ecografía para ver si sangra, porque la sangre, como no rompe ninguna víscera, sale al exterior, salvo que la herida sea cortante o punzante, y entonces hoy se puede operar. Tal vez en un primer momento no se sabía que tenía, y tal vez el grado de ruptura, porque el chico llega en coma, inconsciente al hospital. Sí, se había pasado el tiempo. Y digamos, lo quieren reanimar porque hace un paro cardiorrespiratorio y no salió. Creo que no salió claramente porque la hemorragia era tan importante que él perdió en la panza, en el abdomen, en la cavidad perineal, gran parte de su sangre y el corazón no resistió. No resistió.
Y en ese caso ahí se le hace una transfusión de sangre cuando llega a la sala de emergencia, por ejemplo. Se le repones primero líquido, lo agrupás, sacás el grupo sanguíneo y le pasás sangre en cantidad para reponerlo, mientras preparás el quirófano para operarlo. Hoy en cualquier guardia, nosotros llamamos short room, hay una sala donde eso se puede hacer y tratar. Tenés que pensar que tiene, si el que lo trae te miente en la causa y se fue solo una caída, es difícil pensar que tiene una ruptura de hígado. Esto se encontró recién en la autopsia. Claro. Vino un chico en coma con un paro cardiorrespiratorio, la primera cosa es reanimarlo. Después lo estudiás. Para poder estudiarlo, una ecografía, una radiografía, tenés que tener el paciente estabilizado. Nadie hace estudios hasta que el corazón no le lata o no respira. O sea, lo entubás, lo masajeás y lo estabilizás. Creo que la gran hemorragia, porque hay un tema, Claudio, muy importante. No sabemos cuánto tiempo pasó entre que fue golpeado, agredido y que llegó al hospital. Digamos, la ambulancia llegó rápido. No sabemos. Puede haber sido algunas horas también. Porque, claro, no sabemos. Y eso puede haber favorecido la hemorragia. Claro. Ahora, la ruptura del hígado, porque pasa esta vena que se llama vena cava inferior y es muy maleable, la cantidad de sangre que recibe el hígado es muy importante porque es el gran laboratorio del cuerpo. Entonces, el estallido, la ruptura produce una hemorragia digestiva muy importante sin salida al exterior. Y eso te queda sin sangre y el corazón bombea en falso y produce un paro cardiorrespiratorio. Vamos a escuchar ahora a Lucas, al tío de Agustín. Dialogamos con él. Mira, sinceramente nosotros no teníamos mucho contacto con mi hermana. Cada momento que nosotros por ahí queríamos llamarla a mi hermana para tener alguna comunicación con ella, con mis sobrinos, en reiteradas oportunidades, él le sacaba el teléfono y, hablaba con nosotros diciéndonos que estaba todo bien, que no pasaba nada, que estaban todos muy bien, que en cualquier momento iban a aparecer por Gesell a visitarnos. Yo estoy 100% seguro de que había un maltrato, ¿sí?, hacia ella. Yo tuve una conversación con mi sobrina y le pregunté a mi sobrina en su momento... ¿Cuántos años tiene tu sobrina, Lucas? 8 años. 8 años. Sí. Ella fue la que generalmente, porque la mayoría de los golpes cuando lo sufría mi sobrinito... eran en los momentos donde mi hermana estaba trabajando, ¿sí?, que él se encontraba solo en el departamento con mi sobrino. Yo hablé con mi sobrina para ver por qué no había hablado con la madre, tenía miedo, ¿sí? Lucha libre. MMA es el deporte que se practica parecido al boxeo, pero dentro de una jaula. Artes mixtas o artes marciales mixtas. Internamente nosotros estábamos tratando, o sea, le pedíamos a Dios y tratábamos nosotros mismos de creer de que no, pero muy adentro de cada uno de nosotros sabíamos que había sido él. Mi hermana está muy choqueada, ¿sí? Hoy en día mi hermana está muy choqueada, es como que todavía no cae. En el momento que nosotros llegamos, él ya estaba detenido. Ella no se imaginó que la persona que ella había elegido le podía matar a un hijo. Mire, yo por lo poco que pude hablar ayer con mi sobrina, ¿sí? Después de que todo esto pasó, que me senté yo como tío a hablar con mi sobrina, ¿qué te dijo? Mi sobrina me dijo que no, que estaba ensañado con Agustín. Ella estaba presente en el momento. Bárbara se enteró de que Agustín estaba delicado después de que él ya había llamado a la ambulancia. Estaba trabajando cuando ocurrió todo esto. Él se encontró en una situación, cuando el nene no respondía, llamó al SAME y después la llamaba a mi hermana diciéndole, el nene no responde. Él lo que le dijo es eso, que se cayó en la bañera, ¿sí? Pero sinceramente yo ya no sé qué creer. Sí. Tenía 33 años, practicaba artes marciales. Claro. Eso es lo que te iba a decir. Mi sobrino tenía 5 años, no tenía... ninguna posibilidad de defenderse ni nada, y lo mató a piñas. ¿Sí? Yo lo que quiero que queden claro es eso, lo mató a piñas a mi sobrino con 5 años. Lo dejó... Lo definiste concretamente, crudamente. Y cuando vio que mi sobrino no respondía, recién ahí llamó a una ambulancia. Cobarde, por Dios. 5 años tenía mi sobrino. Esa imagen y lo que decía el tío, ¿no? Esa desproporción, un chiquito de 5 años y una persona de 33 años y además sabiendo golpear. Sí. Completamente. Esto que practique lucha libre o vale todo, digamos, está entrenado para pegar, tiene más fuerza y más violencia. Más precisión y también. Y hacerlo desmedidamente con un chico es totalmente indefenso. Digo, la desproporción física y la brutalidad, digamos, de los golpes, imaginarse para que te fracture la costilla y te haga romper el hígado y todos los golpes que tenía en la cabeza, en la cara, en el tórax y en el abdomen. La verdad que habla de una bestialidad. Hoy estamos hablando ahí en todo lo que encierra este caso, ¿no? Porque el hijo biológico de él, de 8 años, que estaba en el departamento también,
A él le habían dado la tenencia a ese chico el viernes pasado. 2 días después mata al chico. Ese chico era abusado, el hijo biológico de él abusado por la madre. Por eso él logra tener la tenencia. Y pensar que él utilizó a la mamá de Agustín y a ese continente familiar como representando. He formado una familia en este lugar, este chico que era abusado por la mamá biológica, lo traigo yo, lo tengo yo y va a estar en un hogar, digamos, normal, entre comillas, ¿no? Hoy había algunos vecinos que en las redes sociales decían y en algunos medios que esta familia, esta pareja que formaban el padrastro y la mamá de Agustín, consumían drogas, que por los efectos de esas drogas se tenían que mudar reiteradamente y que los vecinos veían, hay alguno que dice que incluso ustedes lo pasaron, que había hecho una denuncia policial y que era habitual que estos chicos estuvieran golpeados. Sí. Y esto que contaba el tío, que le pegaba cuando la mamá no estaba. Sí, el relato de los vecinos, al menos con quienes tuvimos la oportunidad de hablar, coincidían en lo mismo, que eran chicos, o por lo menos con Agustín particularmente, desconocemos por qué, pero era la obsesión por parte de este hombre. Está hablando de un chiquito a quien le faltaban los dientes en alguna oportunidad, de golpes, y la gran pregunta, que al menos hasta el día de hoy no tuvimos la respuesta, es si estaba escolarizado Agustín. Aparentemente sí, porque en una de las fotos se lo ve con su delantalcito y demás, pero digo, los vecinos, o por miedo, o por el famoso no me quiero meter en problemas y demás, aparentemente no hicieron la denuncia cuando escuchaban los gritos, los golpes y demás, conociendo esa situación. Pero digo, las maestras de la escuela no se daban cuenta que era un chico que llegaba golpeado. No, fue toda una sumatoria de secuencias o de hechos que no hubiesen tenido que ocurrir o cortarse en cada uno de ellos para que no se llegara al límite del asesinato del chico, que coincidieron todos y parece que confluyeran en el hecho de decir terminó asesinado. Porque si la maestra hubiese reaccionado, si el chico realmente iba quemado por cigarrillos, una maestra lo tiene que ver. Si iba golpeado, le faltaban 3 dientes. El abuelo dijo que un día apareció con 3 dientes menos. ¿Qué dijo la mamá? Enferma también y atrapada en todo ese clima de violencia hasta de género, que el chico se había golpeado, se había caído golpeado y por eso le volaron los 3 dientes. Esto, Claudio, que vos decís es importante. A la semana apareció la mamá con el ojo en compota, que dijo, no, me quisieron robar el celular no se lo habían robado. Entonces una sumatoria de hechos, la maestra que no ve nada, o si vio no dijo nada, los vecinos que vieron, pero esa denuncia policial nunca nadie dijo, yo fui a la comisaría a hacer la denuncia y no me la tomaron, sino siempre referencia, fue un vecino que dijeron que hicimos la denuncia, qué sé yo. Del edificio nadie tomó cartas en el asunto concretamente. La maestra y la familia. Y una vecina no es criticable la actitud de la familia porque casi 500 kilómetros de distancia, se vieron desde diciembre, prácticamente no se veían, solamente contacto telefónico. Y todo es, vos decís, nadie pudo cortar esa trayectoria de hechos que terminaron con el asesinato de Agustín. Una vecina decía, era una muerte cantada. Fue la declaración que nos dio a nosotros hablando de este caso. O sea que era escandaloso la manera en la cual le pegaban a estos chicos. Y además, algo a lo cual hacíamos referencia hoy, es todo el proceso por el que tiene que atravesar una persona cuando le van a dar la tenencia de un hijo, de un nene, ¿sí? Este hombre había atravesado hacía pocas semanas o pocos meses, supuestamente, todo este proceso de los profesionales de la psiquiatría, los psicólogos que tienen que evaluar también en qué entorno familiar va a vivir este chiquito. Cuando hablamos de entorno familiar estamos hablando de Bárbara, que era una mujer que aparentemente era víctima de violencia de género. Estamos hablando de Agustín, que era un chiquito al cual golpeaban todos los días, y de 2 nenes más, de una nena más puntualmente, que es la hermana de Agustín. A mí me gustaría, digamos, Agustín no va a volver. Hay muchos hogares donde pasa esto y es bueno la reflexión que hacen ustedes, porque muchos maestros, muchos vecinos, a veces por el miedo al no te metas, digo, si uno no participa y no denuncia, es más, es mejor hacer una denuncia, además que no una de menos. Totalmente. Digo, a veces el tiempo, porque creo que hay muchos, sin duda, muchos hogares que viven esta situación igual. Pero los especialistas en violencia de género y violencia infantil, concretamente violencia infantil, dicen, los maestros tendrían que estar preparados como los médicos, en el caso del hospital, que el médico dijo, no, este chico fue golpeado, no se golpeó solo, y hay que hacer la denuncia automáticamente. Los maestros tendrían que estar preparados para eso también. Por la
el simple hecho de que conviven con los chicos como mínimo 4, 5 u 8 horas al día. Entonces vos decís, los maestros ven esa situación irregular, tendrían que tener hasta la obligación de denunciarlo. Sí, está en la obligación de denunciarlo. A veces no hay gabinetes psicopedagógicos. Bien. O no hay asistente social que pueda llevar adelante la denuncia de hacer. El maestro debería en el sentido de alertar. Claro, digo, de cortar esa... a veces vos llamás a los papás y el papá te dice se cayó, que posiblemente es lo que hayan dicho. Sí. ¿Me entendés? Sospechar Tiene un comportamiento distinto, ha cambiado, pero si llaman a los padres y la violencia está justamente en la casa, digo, tiene que haber un paso más. Esto que vos decís es muy importante para los que están alrededor. Si un chico cambia, si no se hacía pis y empieza a hacerse pis de noche, si un chico se retrae, si no juega, o cambió el carácter, o perdió el aseo, o tiene cambios en el sueño, algo está pasando. O no come, o come mucho, algo está pasando, son signos de alerta que los que lo rodean tienen que hacer una consulta para ver qué está pasando ahí. Claudio, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Bien, vamos a...